¿O no? Muy buenos días a todos. Disculpen el atraso, tuvimos ahí un pequeño problemita tecnológico. Eh, bueno, el tema que nos convoca hoy día es está bastante de moda, aunque siempre ha sido un tema bastante delicado, tanto en el pasado, ahora, y yo creo que a futuro tal vez va a ser un tema que vamos a poder tener más armas, ¿cierto? Y sobre todo los empleadores tener en sí más herramientas para poder aplicar en buena forma, tanto los profesionales en este caso que emiten las licencias, los usuarios y los empleadores en este caso, que es el principal tema que nosotros queremos tocar desde esa arista. Les hago la presentación. Una parte de la webinar la voy a impartir yo, partiendo con la parte laboral. Posteriormente va a pasar mi colega Claudio Camaño, que es especialista en Derecho Penal, y les vamos a solicitar que al final nos consulten, ¿cierto?, todas las dudas que ustedes tengan y ahí poder evacuarlas. Bueno, este tema es bastante sensible porque ha estado de moda. Voy a hacer una introducción en respecto al tema porque no es que nunca haya existido regulación para sancionar el tipo de licencias cuando la emiten los profesionales, ya sea con cualquier tipo de irregularidades, ¿cierto? O que en definitiva sean licencias que nunca se debieron haber emitido a los usuarios. Haciendo un análisis de la parte laboral, las licencias médicas siempre estuvieron reguladas en el Código del Trabajo. Es más, desde el año, si mal no recuerdo, del año 87, el Código del Trabajo ya contemplaba un artículo que hablaba específicamente de la facultad que tenía el empleador para poder denunciar, ¿cierto?, aquellas licencias que pudieran incurrir en falsedad o otorgamientos de certificados que no fueran o permiso o estado de salud en falsificación de estos, dice. Había un artículo que en realidad era como letra muerta, que nadie aplicaba, y estamos hablando del año 87, que es exactamente lo que hoy día estamos aplicando. Mira, y dice el artículo 509 actual, porque todavía está contenido en el Código del Trabajo, dice: las personas que incurran en falsedad en el otorgamiento de certificados, permisos o estados de salud, en falsificación de esto o en uso malicioso de ellos, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal. Este artículo, si bien ha cambiado de numeración, pero está desde el año 87. Por lo tanto, siempre los empleadores en sí pudieron haber fiscalizado cuando hubiesen tenido antecedentes suficientes tal vez de alguna falsedad y haberlos denunciado. Obviamente que era un tema que en el tiempo nunca, en realidad, tanto las instituciones legales que están encargadas de fiscalizar como el empleador en sí, nunca puso mucha atención respecto a las licencias sin perjuicio, que siempre se ha dado en el tiempo un mal uso de ellas. No la totalidad, pero lamentablemente siempre se ve quienes hacen uso en forma maliciosa o han presentado documentos que todos son de conocimiento de que hoy en día las licencias las venden, se consiguen por consultas que ni siquiera tienen como respaldo, o sea, perdón, se consiguen licencias sin siquiera constar una consulta detrás de, obviamente, de la emisión de la licencia. Entonces, en ese sentido, hoy día la modificación que hablamos de la nueva regulación en realidad no es tan nueva, porque la ley que regula todo el otorgamiento, ¿cierto?, de las licencias también no es nuevo, que es la ley 20.585, que esa ley es del 2012, o sea, es bastante antigua. Y las regulaciones nuevas que se incorporan a través de la ley 21746
la verdad que no son muchas las modificaciones porque en realidad esta normativa antigua ya están contenidas. Solamente esta viene a reforzar ciertos temas que principalmente, ¿cierto?, son la fiscalización en sí y, y el poder darle, ¿cierto? Perdón, tuve ahí esta es la primera presentación. Ahí. Como sale en la anotado acá, hice un resumen que en realidad no se trata de hablar de normas, pero sí un poco para establecernos, ¿cierto? Y basarnos desde qué punto de vista hoy en día tenemos una regulación respecto a las licencias y cuál es lo nuevo que vamos a poder explicarles, ¿cierto? Y poder ir aplicando en el tiempo para poder parar un poco y poner un poco más de atención cuando un trabajador nos presenta una licencia. Porque en definitiva, ¿cierto? Normalmente los trabajadores presentan licencia, se tramitan y ahí quedan. Cuando las licencias son reiteradas por los trabajadores, empezamos a poner atención, ¿ya? Pero en ese sentido vamos a continuar en un orden y posteriormente vamos a ir haciendo hincapié en temas que son de mayor relevancia, ¿cierto? Que principalmente, ¿cierto? Tendría que ser qué atención ponemos, cuándo son las licencias falsas, cuándo las denunciamos, cómo lo hacemos, cómo nos respaldamos como empleadores, ¿cierto? Para poder ir bajando un poco el tema que sin perjuicio hoy en día esta norma, como les indicaba, ingresa dos grandes temas. Mayor facultad de fiscalización, que en este caso es a la Superintendencia de Seguridad Social, ¿cierto? Y también respecto a las normas de derecho penal que se han ido modificando algunos artículos, ¿cierto?, en respecto a las sanciones y las penas que son para aquellos, tanto los profesionales como los usuarios, respecto, dependiendo del delito que hayan cometido. Cuando hablamos de esta nueva regulación que incorpora la 21746, ¿cierto? Principalmente, como les indicaba, trae un tema mayor facultad para la suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, en donde va a poder tener una mayor fiscalización respecto a las personas, los profesionales que emiten estas licencias. Y estas licencias, ¿cierto?, van a tener todas unas regulaciones que los profesionales tienen que estar inscritos en ciertos registros para poder emitir licencias médicas y ellos van a tener un mayor control respecto a las personas que van a ir, a los profesionales que van a ir emitiendo, ¿cierto?, licencias. Ahora, como les explicaba, este registro obligatorio, ¿cierto?, comienza a regir ahora el 23 de agosto del 2025. Las sanciones aumentan las multas y suspensión para los profesionales que emitan licencia, dice, sin respaldo médico, pudiendo llegar a la inhabilitación permanente. En cuanto a la fiscalización, como les indicaba, la superintendencia, ¿cierto?, tiene mayor facultades para poder, más que facultades, yo diría que la norma hoy día les aclara, ¿cierto?, y le hace ciertas alineaciones en donde ellos pueden participar, ¿cierto?, y fiscalizar, que principalmente el registro donde van a tener que estar todos estos profesionales que puedan emitir licencias, ¿cierto?, y ellos poder tener un mayor control. Y también se incorpora, ¿cierto?, este tema de las licencias por telemedicina, que actualmente, ¿cierto?, la modernidad nos lleva a ciertos tipos de patologías que se pueden perfectamente un profesional dar un diagnóstico a través de este medio y que también van a poder emitir licencias médicas, pero va a estar todo regulado detrás con respecto a los registros que ellos puedan tener al respecto. En cuanto a las sanciones o el mal uso, ¿cierto? Aquí vamos a pararnos un poquito, vamos a avanzar porque empecé a hablar un poco de todo y los cambios específicos que incorpora esta norma. En los cambios en las tramitaciones de las licencias se hace un hincapié de que se modificó, pero en realidad no hay ninguna modificación porque en definitiva el trabajador tiene 2 días para presentarlo y el empleador 3 días para tramitarlo desde que se la presenta el trabajador. Así que ahí no hay ninguna modificación.
respecto a las responsabilidades en la tramitación, bueno, si un trabajador, ¿cierto?, se encuentra con licencia al finalizar un contrato de trabajo, durante la relación de la relación laboral, mientras esté vigente, el empleador tiene que seguir los plazos que la ley le especifica. Una vez terminado, ¿cierto?, la relación laboral, hay que tramitar solamente la licencia mientras el contrato esté vigente. O sea, si un contrato termina el día de hoy, solamente como empleador yo podría recibirle hasta hoy día, pero el día de mañana ya el trabajador tiene que tramitar esa licencia directamente en la institución, con la cooperación obviamente de que si tiene alguna dificultad, ahí interviene la dirección del trabajo. Eso hay que tenerlo claro porque nos pasa mucho que hoy en día se invoca una causal de término de contrato y el trabajador nos llega, ¿cierto?, con una licencia médica. Entonces ahí, en ese sentido, hay que tener sumamente claro de que yo voy a tramitar una licencia médica solamente hasta el día en que la relación laboral esté vigente. Si el trabajador presenta una licencia con fecha posterior, la tiene que tramitar directamente a la institución médica que esté afiliado, o si tiene dificultades, ¿cierto?, tiene que solicitar a la inspección del trabajo que intervenga para ello. Ahora, acá las principales consecuencias como para el empleador, como les indicaba al comienzo, muchas veces los trabajadores van presentando licencia y en realidad nada llama la atención, o solamente de que si hay que reemplazarlo, o el trabajo se va acumulando, o son pocos días, no tiene incidencia, etc. Pero en este caso, para el empleador es sumamente importante el impacto que es la gestión administrativa propiamente tal de cada una de las empresas, porque hay que hacer un seguimiento, hay que estar atento a las licencias cuando el trabajador presenta una licencia, si es frecuente, cuál es la patología, si el profesional que emite la licencia es el mismo profesional, a lo mejor él dice, no, ¿sabes qué? Solicité licencia porque me siento mal anímicamente, tengo problemas, tengo crisis de pánico, y resulta que la licencia la emite un profesional de la medicina general. Entonces, todo eso son pequeños, grandes detalles que al final, para poder determinar e investigar o querer denunciar a futuro, ¿cierto?, una licencia que ya sea porque hay sospechas que son falsas o que se las está consiguiendo en una jerga más común, ¿cierto?, o que las compra, siempre el personal va a tener que estar atento a qué es lo que está pasando cuando un trabajador, ¿cierto?, presenta una licencia, y tomar medidas para prevenir si es que realmente hay un fraude, o lo que puede requerir son más que nada una estructura dentro del área personal que siempre, ¿cierto?, estén atentos. Más adelante vamos a hablar cómo podemos incorporar ciertas cláusulas en el contrato de trabajo, como asimismo en el reglamento interno, que son los dos medios donde el empleador, ¿cierto?, puede registrar o puede establecer políticas, y además que en el fondo dar a conocer la misma norma y la regulación, para así no estar transgrediendo ningún derecho de los trabajadores, en el sentido, ¿cierto?, de que cuando los investiguen o consulten o etcétera, para poder acreditar o tener mayores antecedentes si es que esas licencias han sido emitidas en forma falsa, o algún certificado médico, ¿cierto? Lo principal es que recursos humanos, o si es la persona que está en el área laboral, o perdón, en el área de recursos humanos, ¿cierto?, tengan un plan de trabajo respecto al tema de las licencias médicas. El mal uso de la licencia médica por parte, incorporé este tema porque hay muchos que también los empleadores incurren en ciertas faltas cuando los trabajadores presentan, ¿cierto?, sus licencias médicas, y ahí también hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo, ¿cierto?, normalmente cuando un trabajador presenta una licencia, el empleador puede presionar, ¿cierto?, al trabajador estando con licencia médica, o le pide que trabaje de la casa por trabajos pendientes, o inclusive muchas veces se ha dado que los mismos empleadores instan a los trabajadores a solicitar licencias médicas por X motivo. Entonces, en este sentido, hice estos alcances porque es necesario tenerlos presentes. O influir, ¿cierto?, para que presenten licencia, para no pagar la remuneración, porque presenta otro tipo de problema y necesita ausentarse del trabajo, entonces los instan a tomar licencia.
Y bueno, cualquier acción que viole, ¿cierto?, los derechos laborales del trabajador en relación a sus licencias médicas, ahí obviamente que si el empleador ha tenido alguna participación, también hay sanciones que no son nuevas, son sanciones que están establecidas en la norma en la que yo le explicaba, que es desde el año 2012, perdón. Entonces eso creo que es necesario tenerlo presente porque es algo cotidiano que pasa, que a lo mejor inclusive se hace una práctica de ellos sin estar muy consciente. Llegamos acá al mal uso, ¿cierto?, de la licencia respecto a los usuarios. En los usuarios, ¿cierto?, nosotros nos vamos a referir específicamente a lo que son los trabajadores. Respecto a los trabajadores, y este tema ha sido muy bullado porque en definitiva todas las investigaciones de las entidades estatales se concentraron en todos los empleados públicos, porque ellos ahí obviamente tenían un gran problema y creo que se ha arrastrado de siempre, porque en los servicios públicos, por cualquier motivo, los trabajadores presentan licencia y nunca habían sido cuestionados. Es más, en las entidades administrativas, el estatuto administrativo establece de que cuando un trabajador presenta licencia por más de 180 días, que son aproximadamente 6 meses, debe pasar a una siguiente etapa que va a depender del tipo de diagnóstico que tenga esa persona, ¿cierto?, a una comisión especial, porque después de los 6 meses obviamente en el estatuto administrativo hay una regulación especial respecto a esas personas. No así respecto al área privada. Entonces acá en el área privada, ¿cierto?, todos los empleadores en definitiva, como les explicaba antes, hay que fijar ciertas estrategias para poder ir teniendo un control sobre este tema. Ahora, esta nueva norma, esta es una de las modificaciones, ¿cierto?, que aparte de las mayores facultades de fiscalización a los sucesos, es respecto a las sanciones. Tanto a las sanciones que incorpora para los profesionales, ¿cierto?, y también a los trabajadores. Aquí, a grandes rasgos, después yo les voy o sea, en realidad mi colega, Claudio, que es especialista en Derecho Penal, ahí nos va a explicar y nos va a graficar un poco más las sanciones y cuáles son las acciones que se pueden iniciar al respecto, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto?, las multas pueden fluctuar entre 25, ¿cierto?, y 250 UTM, que ahí entre paréntesis sale el máximo, que pueden ser 17 millones, y 25 UTM tendría que ser como 1,5 millones, 1,700,000 aproximadamente. También hay reclusión, ¿cierto?, para aquellos que emitan, ¿cierto?, y se logre acreditar algún uso malicioso de las licencias. Y las posibles sanciones laborales, que es respecto al despido por falta grave, que hoy en día se está aplicando en el sector público principalmente, porque en el privado, para un empleador, esto no es solamente ahora. Siempre cuando hay licencias reiteradas, en muchas ocasiones se han tenido antecedentes, ¿cierto?, de que los trabajadores presentan licencias en forma descarada y sin haber tenido nunca una patología de las individualizadas en las licencias, que obviamente se sabe porque el mismo trabajador lo da a conocer o porque los trabajadores, sus compañeros, etcétera, llega a oídos del empleador que en definitiva el trabajador nunca ha estado delicado de salud o nunca ha tenido ninguna enfermedad. Entonces, este es el poder desvincular a un trabajador por un uso por falsedad, malicioso o por cualquier reiteración en las licencias, ¿cierto? Si un empleador hoy en día toma conocimiento, lo principal es hacer la denuncia. ¿Por qué hacer la denuncia? Porque tiene que configurar la causal. Si no tiene un fundamento, ¿cierto?, y no tiene los antecedentes en donde él obtuvo de una u otra forma ciertos antecedentes, que es más que la licencia, porque para hacer una denuncia yo no puedo ir a la institución, ¿cierto?, que en este caso es la COMPIN o la Suceso, en donde yo puedo hacer las denuncias. No puedo solamente ir con el antecedente de la licencia y decir, ¿sabe qué? Tengo sospecha de que este señor me ha presentado 5 licencias continuas o en una cantidad de tiempo X, y solamente ese antecedente. Ellos ponen hincapié en que el empleador debe aportarle otros antecedentes en donde pueda, ¿cierto?, existir o un fundamento
para poder llevar una investigación. Ahora, la gran pregunta es cómo nos conseguimos esa documentación, ese conocimiento, esos antecedentes. Los únicos medios que el empleador tiene, ¿cierto?, para poder lograr obtener algún antecedente más allá de lo que es la licencia propiamente tal, que es lo que presenta el trabajador, es solamente el tema de las redes sociales, los compañeros de trabajo, poder averiguar, porque normalmente los compañeros saben todo respecto, o por las redes sociales, o porque el mismo trabajador les ha comentado. Porque en ese sentido no es menos cierto de que el empleador está un poco atado de mano de cómo obtener, ¿cierto?, la información respecto a la falsedad que se puede haber emitido esa licencia médica. Ahora, ¿por qué les hago el alcance de que, en definitiva, hay que aportar un antecedente a más de lo que nosotros creemos que está ocurriendo, ¿cierto? Que lo podemos plasmar en forma escrita, explicar todos los hechos, desde cuándo han ocurrido, cómo han ocurrido, cuántas licencias, qué profesionales las ha emitido, cuál es la especialidad del profesional que las ha emitido, pero si no aportamos un antecedente más en donde pueda respaldarse que efectivamente esta licencia ha sido emitida en forma fraudulenta o sin los respaldos que en definitiva la misma suceso, ¿cierto?, tiene con respecto a los profesionales que tienen que emitir estas licencias médicas. Simplemente le van a decir que ha sido rechazada su denuncia y que no hay suficientes antecedentes para poder investigar. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque en definitiva, si un empleador, ¿cierto?, toma los antecedentes que tiene que un trabajador así ha presentado licencia en forma periódica, ¿cierto?, y que lleva 3 meses, 4 meses, 5 meses, años presentando licencia y no haya que hacer. Entonces, en definitiva, si no tienes otro antecedente aparte de lo que es la licencia propiamente tal, el documento, le va a salir rechazada la denuncia. Lo digo porque en realidad a mí me ha tocado hacer denuncia y he hecho toda una cronología de los periodos que han sido presentadas licencia médica con un argumento de los hechos como han ido ocurriendo en el tiempo, y por no presentar otros antecedentes que, por ejemplo, no sé, tener certeza de que el tipo pidió licencia y se fue de vacaciones fuera del país o dentro del país, o que en definitiva inclusive puede estar hasta prestando servicios paralelamente mientras está con licencia. Si no ha aportado esos antecedentes, me va a salir rechazada la denuncia, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, es como bastante complejo para el empleador y lo deja atado de mano para poder, ¿cierto?, realizar las denuncias, porque hoy en día las noticias todos dicen, no, sí que hoy en día se pueden presentar las denuncias, pero la verdad es que si no se aporta algo más aparte del documento físico o de la licencia propiamente tal, las denuncias van a salir rechazadas. Y ahora, volviendo a lo que, si partimos de la base que efectivamente nos acogieran una denuncia, ¿cierto?, y que se logra tener ciertos antecedentes en donde podemos justificar o acreditar, ¿cierto?, que estas licencias han sido emitidas con algún tipo de dolo o algún fraude que se le puede acreditar en este caso al trabajador e indirectamente, obviamente, al profesional que la emite. Podríamos configurar una causal de término de contrato, que es por la del 160 número 7, que es por ciertas faltas graves, que sería un incumplimiento de contrato, que en realidad esa causal es como un saco grande, ¿cierto?, que todo lo que no está tipificado como causal de término de contrato propiamente tal, ¿cierto?, las vamos a incluir en este despido por incumplimiento a las obligaciones que le impone el contrato, porque no nos va a quedar una causal. Ahora, dentro de este mismo tema se ha hablado la posibilidad, ¿cierto?, de que aparte de por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que se podría invocar una vez que se tengan antecedentes, que se haya dado curso a la denuncia, que la denuncia esté en curso y que efectivamente se haya podido resolver que ha sido emitida en forma ilegal o fraudulenta, podríamos aplicar la causal del 160 número 1, que es falta de probidad.
porque hay obviamente que incurre, ¿cierto?, al incorporar un instrumento con engaños al empleador, ¿cierto?, y el sistema de salud propiamente tal, y obviamente que no trabajar y seguir recibiendo remuneraciones, que en este caso sería de la institución a la cual él está afiliado, ya sea FONASA, el sistema privado o el sistema de FONASA propiamente tal. También nos da la posibilidad, ¿cierto?, de configurar la causal por inasistencia, que eso igual hoy por hoy está como entre que se puede y no se puede, porque en definitiva el sistema es tan lento que si un trabajador presenta una licencia, por darle un ejemplo, 11 días, 15 días, porque ni siquiera nos vamos a referir a los de 3 o 7 días, porque en realidad prácticamente ahí es casi imposible configurar, a menos que hayan licencias periódicamente en el tiempo presentado y esta sea una más de lo que ha presentado en el tiempo. ¿Por qué nos referimos al 160 número 3? Porque es por inasistencia, ¿cierto? En donde el trabajador le emiten una licencia para justificar su ausencia al trabajo, ¿cierto? Si esta licencia normalmente es rechazada, hoy en día el trabajador sigue estando con el descanso porque en definitiva recurre a la instancia correspondiente a apelar, ¿cierto?, por ese rechazo de la licencia, pero en definitiva el trabajador nunca se reincorpora al trabajo al ser rechazada su licencia. Continúa porque en definitiva el profesional la emite, ¿cierto?, y le da la posibilidad de presentar este instrumento para que justifique su inasistencia. Ahora, al denunciar y presentar los suficientes antecedentes y se dé curso a una investigación y se puede acreditar que efectivamente ha sido emitida en forma incorrecta la licencia médica y el trabajador no se incorpora nuevamente a su trabajo, eh, tendrá, ¿cierto?, la posibilidad de invocar una causal por inasistencia. Para poder configurar esta causal, ¿cierto?, en paralelo hay que ir dejando, cuando el trabajador ya se tendría que reincorporar a su lugar de trabajo, hay que ir dejando las constancias en la inspección del trabajo para así poder tener el antecedente de la inasistencia sin perjuicio que se entiende y se parte de la base que la empresa tiene sus registros de asistencia, ¿cierto?, y podría acreditarlo también bajo ese medio. Pero es bastante recomendable, ¿cierto?, como un procedimiento normal, cuando el trabajador no asiste a prestar sus servicios, dejar las constancias en la inspección del trabajo, porque no va a ser redundante, muy por el contrario, solamente son constancias que se hacen en forma unilateral por parte del empleador y él verá si las utiliza o no para poder configurar una causal, que es por este tipo de causal por inasistencia, ¿cierto? Ahí la causal nos indica la posibilidad de que al no reincorporarse una vez que ya haya sido sancionada, ¿cierto?, o investigada que la licencia no fue emitida en forma legal y no se reincorpore, le podemos aplicar la del 160 número 3 por inasistencia. También nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con medidas preventivas, que es clave, como lo indicaba con anterioridad, que los empleadores pueden establecer tanto en el contrato de trabajo como en el reglamento interno las regulaciones, que más que políticas internas, ¿cierto?, va a ser un poco un traspaso de las regulaciones actuales que están y para que tomen conocimiento los trabajadores, aunque tenemos claro de que toda norma legal se entiende que es de conocimiento de todos, pero en definitiva, en este caso, ¿cierto?, sobre todo para poder realizar las investigaciones que pueda el empleador realizar a la presentación de las licencias, ¿cierto?, y no transgredir los derechos de los trabajadores, poner en conocimiento, ¿cierto?, tanto en los contratos de trabajo, si se pone una cláusula respecto a la licencia o al procedimiento que el empleador, ¿cierto?, va a llevar a cabo en caso de presentación de licencia, y como asimismo cuáles serían tal vez los procedimientos que el trabajador debe realizar al respecto, toma conocimiento
Y lo más importante, ¿cierto?, que hasta la fecha siempre los reglamentos internos han tenido algún título o capítulo relacionado a las licencias médicas y que hoy en día, ¿cierto?, se incorpore toda la nueva regulación y se establezca ciertos procedimientos de presentación de licencia, como asimismo incorporando, ¿cierto?, las facultades que el empleador tiene para poder denunciarla, ¿cierto?, ya sea en instancia administrativa o iniciar acciones legales por otras vías, ¿cierto?, que se le puedan permitir, ya sea legalmente o que en ese momento se puedan evaluar al respecto. Por lo tanto, es básico, ¿cierto?, de que el empleador, mediante estos dos instrumentos, ¿cierto?, los tome como medios para poder poner en conocimiento la norma que regula respecto a las licencias médicas. No estoy indicando que en el reglamento pongan un tremendo párrafo o transcriban toda la normativa legal, sino que es solamente una cláusula, ¿cierto?, que puede ir bastante clara, que el trabajador entienda cuál es el procedimiento y cuáles son las facultades que en definitiva el empleador tiene al respecto hoy día y puede hacer uso legalmente de ellos, ¿ya? Y el reglamento interno, bueno, es un instrumento que nos sirve no solamente para el tema de las licencias, porque el tema del reglamento interno sirve tanto para incorporar las normas legales como las políticas, ¿cierto?, que se pueden ir implementando respecto a ciertas materias, tanto de orden, ¿cierto?, como en la parte de accidentes del trabajo, que son normas obligatorias, como las políticas internas o muchas veces códigos de ética que las empresas quieren incorporar a este instrumento, que es bastante usado hoy y que es obligación, obviamente, porque prácticamente el reglamento con un trabajador de igual forma hay que tenerlo, aunque la obligación, ¿cierto?, es que es solamente de la parte de accidente del trabajo, pero en definitiva conviene hacer un reglamento completo, tanto de orden como de la parte de higiene y seguridad. Llegamos, ¿cierto?, acá a las multas respecto a los profesionales, que también acá en este caso, ¿cómo se llama? Claudio nos va a ilustrar un poco más respecto a este tipo de sanciones que van a poder cursar en el fondo, a los profesionales, ¿cierto?, a los que emiten las licencias médicas, eh, que en el fondo respecto a los trabajadores o a los usuarios, que puede ser en realidad cualquier persona, van en un grado menor y que ahí nos va a aclarar, ¿cierto?, Claudio, en definitiva, cuáles son las diferencias entre los profesionales que emiten las licencias y los usuarios. Acá a modo de ilustración, ¿cierto?, porque están las multas que son de 140 a 600 UTM, que son sumas bastante altas. También están las suspensiones, que las suspensiones va a depender de la gravedad de los hechos que hayan podido investigar respecto al profesional que haya emitido la licencia. Las penas de cárcel, ¿cierto?, que ahí están establecidas, que pueden variar desde 61 días a 5 años. Y la inhabilitación, ¿cierto?, que la inhabilitación de respecto a la norma especifica que puede ser transitoria, como que también, o sea, temporal, como ahí bien lo dice, como puede ser permanente, dependiendo el tipo de investigación que esté siendo sometido el profesional. Para determinar, ¿cierto?, las penas, lo que la norma establece son los siguientes ítems que hay que tener presente. Dice la cantidad de licencias emitidas o cuestionadas, los antecedentes del profesional infractor, la gravedad y el incumplimiento y cualquier otro criterio que estimen pertinente. Obviamente las comisiones, ¿cierto?, en este caso la suceso, va a tener que hacer las investigaciones al respecto. Otras medidas, ¿cierto?, que se hace el alcance acá, que al comienzo hice un poco referencia a ello, que la superintendencia, ¿cierto?, los registros públicos, o sea, todos los profesionales van a estar inscritos en estos registros y cualquier persona puede acceder, ¿cierto?, y revisarlo. Por eso es que en este sentido hay mayor accesibilidad, obviamente que es todo a través de los medios tecnológicos. Y que los empleadores pueden hacer las denuncias, como yo se los anticipé anteriormente, aparte de todas las medidas administrativas que puede tener un empleador al respecto, ¿cierto? Y poder denunciar tanto sea a la suceso como a la CONPIN.
Ahí les incorporé esa dirección para poder hacer las denuncias, porque en definitiva, si uno se ingresa a las plataformas, en las plataformas sale un formulario, que el formulario ya está extemporáneo, no está vigente, aunque está en la plataforma, pero ese formulario no se usa y aparece en la suceso, y que al parecer ellos no han actualizado y solamente la vía o el canal de denuncia, ¿cierto? Que puede ser en forma confidencial o identificándose, y las denuncias por parte del empleador, ¿cierto? Puede hacerlo directamente la Compin a través del link que ahí se incorpora. Eh, lo que sigue al final es solamente a modo de ser redundante, ¿cierto? Que es como un tema que ha estado tan en boga últimamente y que, bueno, el sector eh, público ha sido investigado y ahora han informado, ¿cierto? Que también a los privados están comenzando a investigar un gran número de licencias, solamente que me imagino que los antecedentes para poder acceder al sector privado es más complejo que respecto al sector público. Y bueno, solamente es para cerrar la parte laboral y darle el pase a Claudio, ¿cierto? Para que nos ilustre un poco todo en el tema penal y las acciones que se pueden iniciar al respecto, teniendo ciertos antecedentes presentes. Que los mayores cambios en esta nueva regulación, porque ya existían, como se lo hice el alcance al comienzo, solamente que no se habían utilizado en el tiempo, o que en definitiva los empleadores muchas veces por actuar de buena fe dejaban que los trabajadores presentaran su licencia, y una vez que ya había un abuso, en realidad casi existía un chantaje de parte de los trabajadores hacia los empleadores, dando a entender que podían iniciar inclusive acciones en contra de los empleadores por haberlos estado investigando o haber tratado de obtener antecedentes, ¿cierto? Para poder iniciar tal vez alguna acción o aplicarle alguna causal de término de contrato, que tenemos claro de que son muy pocas las que figuran en el sistema judicial y que han, que han terminado con resultados positivos. Así que eso, le voy a dar el pase a Claudio para que nos ilustre con la parte penal. Hola, buenos días. Tal como ya Marilu anticipó, eh, vamos a ver los aspectos penales que involucran el uso de las licencias médicas falsas, que últimamente ha estado bastante en boga, mucha noticia a través de esta exacerbación que ha habido a través del descubrimiento que ha realizado la Contraloría en las fiscalizaciones que ha hecho. Entonces, la idea es básicamente entrar a analizar cuál es la legislación penal que se aplica. Previo a eso, hacer un hincapié qué es lo que se puede entender por una falsificación y ver cuáles son los tipos penales que son eh, atingentes al caso. ¿Ya? Como una primera aproximación, los delitos, hay una regulación genérica de delitos de falsedad documental, que sería propiamente tal lo que nosotros estaríamos involucrados en esta aproximación. Y la clasificación general que nosotros podríamos señalar previamente son falsedades materiales, falsedades ideológicas, de acuerdo al tipo de documento, pueden ser documentos públicos o privados. Hay otras falsedades que son falsedades de moneda, de sello, timbre, falsedades de declaraciones en formas de autoridad. Naturalmente, estas falsedades, no todas ellas se vienen a incorporar a lo que son propiamente tal a la clasificación de documentos propiamente tal que son las licencias médicas.
nosotros aquí podríamos catalogarlas únicamente, exclusivamente como falsedades documentales, y si son licencias de carácter electrónica, tal vez incorporarlas dentro de falsedades a través de delitos de naturaleza electrónica, pero básicamente acá hay tipos penales especiales que son los de los artículos 202, 204 e inclusive los del artículo 234 del Código Penal que pasaremos a revisar. Primero, entender que los tipos de falsedad, la falsedad material se produce cuando yo creo un instrumento que antes no existía. Eh, Aquí el sujeto activo del delito lo que hace a través de la manipulación de algún artefacto, no sé, imaginémonos un sujeto que utilizando su computador realiza gestiones para crear una licencia, la imprime y falsifica la firma de un doctor. Eso podríamos estar hablando de una falsedad material porque el documento previamente no existía y crea este tipo de... Tenemos también una falsedad ideológica, que aquí lo que ocurriría dentro de este contexto es que el documento existe por sí. Incluso puede haber sido emitido por algún médico, pero el contenido del documento es mendaz o falso, o ideológicamente falso también puede señalarse. Ello acontece precisamente porque el documento es existente, pero no hay una materialidad en la creación, sino que el contenido mismo. Imaginémonos en esta ocasión al individuo que exagera sus síntomas y el médico le otorga una cantidad de superior a los que necesita para una recuperación, o derechamente no tiene síntomas y el médico le otorga esta eh, eh, prescripción médica para los efectos de poder abusar de esta licencia. Eso básicamente es la falsedad ideológica. El contenido de la licencia sería falso y a pesar de que se trata de una licencia. Ello sin perjuicio a que evidentemente puede ocurrir que con la anuencia entre el médico y quien lo solicita, exista esta falsedad, conocer al médico amigo o hacer que una compra de una licencia en tal sentido y obtener una licencia en esta orden. La falsedad por uso se ocurre precisamente porque con conocimiento de la falsedad material o la falsedad ideológica del documento, en este caso la licencia médica, se utiliza este documento para los efectos de poder obtener los permisos correspondientes que otorga la licencia la práctica para poder ausentarse del trabajo. Esa es básicamente la falsedad por uso. Tenemos la falsedad por ocultación también, pero que en este caso es un funcionario público el que oculta en perjuicio del Estado de un particular un documento que podría ser eh, útil para causar un perjuicio a esta. No, esta falsedad no está regulada, por lo menos hasta ahora, dentro de los tipos penales que estamos viendo. O sea, la falsedad por ocultación es algo que se encuentra dentro del artículo 193, queremos alusión también, que tiene cierta relevancia, pero no se contempla dentro de las hipótesis que establece el artículo 202 y 204 del Código Penal. Respecto de esta clase de falsedad, que son del artículo 193, en ellas podemos encontrar un catálogo de hipótesis de cómo se realizan las falsedades. Ya hemos ejemplificado más o menos cómo ocurre. La falsificación de letra, firma rúbrica, la de hacer aparecer personas que no han participado, por ejemplo, un médico que no ha tenido participación en la suscripción de una licencia médica,
la alteración de un documento, por ejemplo, que la licencia fue extendida por 4 días y se le hace una intercalación para que diga que son 14, ese tipo de cosas estamos hablando en este caso para los efectos de lo que establece el artículo 193 del Código Penal. Que a todo esto las normas propiamente tal de delitos se remiten a esta norma para los efectos de señalar cuáles son las categorías de falsificación a las cuales se debe acudir y determinar si estamos o no en presencia de una falsificación propiamente tal de licencia médica. Eso. Respecto al bien jurídico protegido. Al tratarse de una falsedad de carácter documental, acá lo que se dice que es el atentado propiamente tal es la fe pública, que consiste en una confianza generalizada en autenticidad y valor de ciertos objetos, impuesta por el Estado, ya sea directamente o a través de instituciones de actuación de funcionarios, conforme lo señalan autores como Rivacova o Guzmán Dálvora, y hay otros autores que señalan que hay una seguridad del tráfico jurídico con un cierto valor probatorio y que la ley le atribuye a documentos públicos entre sí mismos, y en especial en cuanto a su autenticidad. Dicho en términos bastante simples, usted no dudaría si obtiene un certificado de nacimiento, que ese certificado de nacimiento, lo que se expresa en él y lo que dice respecto de quien lo otorga, es falso. Yo soy hijo de mis padres porque el certificado así lo dice. Y una licencia médica también señala que tal persona tiene X enfermedad porque hay una persona autorizada en otorgarla. Entonces hay una fe pública puesta tanto en el médico que la otorga como respecto de la persona que la está utilizando. Esta fe pública se ve dañada al hacer mal uso de estos instrumentos. Ello no quiere decir que respecto de otros delitos que son relacionados puedan atentarse en contra de otros bienes jurídicos, pero ya nos referiremos a eso más adelante. Ahora, ¿cuál es la normativa atingente a los casos particulares? Nosotros creemos que acá la normativa es atingente y Marilu ya anticipó algo al respecto. Primero, la ley 20.585 sobre otorgamiento de licencias médicas. Luego están los delitos de la parte especial del Código Penal, que son los artículos 202, 204 y 234 también del Código Penal. Y por supuesto, lo que estamos viendo actualmente, que es la ley 21.746, publicada con fecha 24 de mayo del 2025. Acá yo quiero hacer un pequeño alcance, porque hay, ya hemos anticipado a través de Marilu, que se han agravado las penas de estos delitos, se han modificado las penas que se han impuesto. Pero a raíz de lo que se conoce como el principio de la ley penal más favorable, todas las penas agravadas que actualmente están en nuestro Código Penal solo son aplicables a partir del 24 de mayo de 2025. Antes, lo que corresponde aplicar en derecho, y a pesar de haber normativa nueva que lo rige, es el Código Penal como estaba prescrita la norma, como estaba prescrito el delito a la época de la comisión del ilícito. Y eso implica que si antiguamente la sanción para el doctor que emitió la suspensión o una licencia médica falsa es la suspensión temporal de emitir licencias médicas, y ahora es la suspensión del cargo o oficio de ejercer su profesión, debe aplicarse única y exclusivamente esta pena anterior, o sea, la suspensión para emitir licencias médicas. No puede suspendérsele
temporalmente de su profesión de oficio. Ese es básicamente el efecto propio de la aplicación del efecto de la ley penal más favorable. Ahora, ¿qué es lo que regula para nuestros efectos la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas? El artículo primero de la ley señala que tiene por objeto establecer regulaciones que permiten asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las instituciones de salud previsional y el Fondo Nacional de Salud mediante aplicación de medidas de control y fiscalización. Y en lo que nos concierne a nosotros, de sanciones respecto a conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento. Yo voy a hacer un alcance en todo caso, porque la ley, esta ley fue eh, ingresada para los efectos de hacer una serie de normativas, pero la verdad las cosas, hay ciertos efectos penales que se incorporaron dentro de esta ley para los efectos de hacer modificaciones al Código Penal y agregar ciertas cuestiones que son novedosas para lo que venía siendo. Estamos hablando del año 2012 cuando entró en vigencia la norma. ¿Ya? La primera modificación que se incorporó fue en su artículo 21, que se estableció como pena de simple delito la inhabilitación temporal especial para emitir licencias médicas, que era la sanción que se corresponde aplicar a los médicos que realicen estas conductas, por lo menos hasta la entrada en vigencia de la ley que modifica esta normativa. Esta es una pena agregada precisamente por estas conductas. ¿Ya? Luego, respecto al otorgamiento de licencias médicas, el artículo 202 del Código Penal primitivamente contemplaba como delito única y exclusivamente este inciso que señalaba que el facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión a fin de eximir a una persona de algún servicio público será castigado con reclusión menor de su grado mínimo medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Esto, como puede advertirse, es una sanción pura y exclusivamente respecto del médico, no respecto de terceras personas. Pero esto, evidentemente, fue hasta la publicación de la ley 20.585 que se le agregaron un par de incisos que establecieron en mayor precisión la normativa que era vigente para los efectos de sancionar a las personas que emitieran las licencias médicas falsas o obtuvieran o tramitaran estas licencias. Así lo estableció este inciso segundo que fue incorporado por la ley 20.585, que señaló que el que incurre en la falsedad del artículo 193 en el otorgamiento, obtención, tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 25 a 250 UTM. Reclusión menor, estamos hablando de 61 días a 3 años. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Porque nosotros acá estamos hablando solamente de la parte, digámoslo así, la parte penal, nada más, en abstracto. Pero tiene sus consecuencias de naturaleza procesal, porque atendida la pena que tiene establecido este ilícito, sería perfectamente plausible que el Ministerio Público ofreciera una salida alternativa al médico o a la persona que se encuentre bajo una situación de esta naturaleza. Por ejemplo, o sea, una salida alternativa, estoy pensando en una suspensión condicional del procedimiento, dicho sea de paso, o sea, la pena va de 61 a 3 años, está dentro del rango legal y la Fiscalía perfectamente podría acceder a una suspensión condicional que en el fondo se traduce en
paralizar el procedimiento por determinado plazo y si se cumplen las condiciones que pidió la Fiscalía, simplemente se sobresee definitivamente la causa. Eso es al alero de esto, no necesariamente tendría que terminar en una condena respecto del Ministerio Público. Ahí dependerá evidentemente de los criterios que tenga la Fiscalía y, por supuesto, de la diligencia del defensor para los efectos de poder negociar esta posible salida alternativa, sin perjuicio a que si hay un ánimo respecto a la Fiscalía de no ofrecer este tipo de salidas, evidentemente la única posición sería o ir a juicio oral o bien derechamente aceptar responsabilidad en un procedimiento simplificado, un procedimiento abreviado. Eso por ser claro. Respecto a otras modificaciones que se incorpora a través de la ley 20.585, y agrega este inciso tercero y este inciso cuarto. El inciso tercero señala que la conducta señalada en el inciso anterior, o sea, la obtención, tramitación de licencias médicas, hicieron un facultativo, o sea, el médico se castiga con las mismas penas, pero la multa es superior, que habla de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. Y luego, en caso de, también agrega la inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, a que ya habíamos hecho alusión precedentemente. Y luego el inciso cuarto habla de la reincidencia, que señala que eleva la pena en un grado y aplica una multa de 75 a 750 unidades tributarias mensuales. Elevar la pena en un grado significa, en el fondo, que si la pena es de 61 a 3 años, eleva la pena a 541 a 5 años. Esa es la elevación en grado que lo que está diciendo la norma, ¿ya? Y sin perjuicio de elevar la multa en cuestión, ¿ya? Luego, el artículo 204 del Código Penal habla de dos situaciones, que es el que falsificare un documento de la clase designada en los dos artículos anteriores, será castigado con reclusión menor de su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, y luego se señala que habla del uso malicioso con el mismo fin de los documentos falsos. Dado que se refiere a los dos artículos anteriores, el artículo 203 habla de certificaciones, falsificación de certificaciones, que no son lo mismo que las licencias médicas al tenor de lo que se señala en el Código Penal. Pero acá incorpora las licencias médicas en el sentido de arrogarse o remitirse a los dos artículos anteriores. Por lo que en este caso lo que hace es señalar que acá está hablando de un sujeto activo neutro, no del médico, sino de un particular que realizara estas conductas. Y lo que exige para el uso es el conocimiento de la falsedad del documento. O sea, no es necesario que la persona sea quien falsificó el documento, sino que lo use. O sea, si yo fabrico el documento, hago el documento y se lo entrego a un amigo y este amigo es el que lo ocupa, a sabiendas que lo hice yo, él va a ser sancionado. Esa es básicamente la idea que reposa en este artículo. A su turno, el artículo 234 del Código Penal señala que el empleado público, por abandono o negligencia inexcusable, diera ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos de particulares de que se trata los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad de efectos sustraídos. Esto es bastante particular porque acá lo que puede ocurrir es perfectamente que un doctor emita licencias médicas y en virtud de haber emitido las licencias, que se produzcan perjuicios fiscales. Dado que FONASA es una entidad de carácter fiscal, se ha fallado por nuestros tribunales que
Acá lo que corresponde es que los médicos tienen que reintegrar los fondos que se hubieran pagado a raíz de este tipo de fraude. Entonces, aquí eso es lo que está señalando la norma, que también se contempla como pena el deber de restitución de los efectos que se hubieran perdido a través de esta conducta. ¿Ya? Eso está a propósito, por supuesto, del fraude al fisco, así que para que se tengan presente. Luego, el artículo 9 de esta ley, en su inciso segundo, hace referencia, y bueno, Marilu ya había hecho alguna alusión, que señala que a quien los profesionales que fueren sancionados precisamente a las conductas señaladas en el artículos 202 y 234 del Código Penal, se les cancelará la inscripción en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud, que es como una pena adicional a, a la ya prescrita previamente. Hago un destaque ahí donde se señala el artículo 5, artículo 8, porque hubo una modificación a través de la nueva normativa, pero son una modificación de carácter administrativo, no tiene una consecuencia propiamente penal. Pero sí, yo hago el destaque en este inciso segundo, que en el fondo es la sanción que se impone a los médicos que incurren en estas faltas. La ley 20.585 además hace una modificación en el Código Procesal Penal, ¿ya? Que en el fondo, que las investigaciones por fraude y otorgamiento de licencias médicas, el tribunal puede, a petición de las personas del artículo 155, decretar la suspensión de facultad de emitir licencias médicas. Entonces, acá lo acota al tiempo que dure la investigación. Para entender esta norma, primero, investigaciones por fraude de otorgamiento de licencias médicas, estamos hablando del artículo 202. Segundo, que como se trata de medidas cautelares especiales o medidas cautelares derechamente, se necesita para su otorgamiento que la persona esté formalizada. No puede ex ante pedirse respecto de un médico que se le suspenda el derecho de emitir o esta facultad de emitir licencias médicas mientras no esté formalizada la persona. Segundo, señala que quiénes son los sujetos llamados a pedir esta medida cautelar, a las personas del artículo 155. Estamos hablando del Ministerio Público, el querellante particular o la víctima. Y aquí nosotros vamos a hacer un hincapié porque la situación que nosotros nos encontramos es empleador con el trabajador que presenta licencias médicas falsas. Entonces, el empleador perfectamente puede estar habilitado para hacer la denuncia, pero no queda habilitado para los efectos de presentar una querella, ¿ya? Solamente podría hacerlo la víctima. ¿Quién sería la víctima en un caso de esta naturaleza? FONASA, actuando a través del Consejo de Defensa del Estado, o el ISAPRE, que está pagando la licencia médica, que es directamente la afectada. El empleador no está habilitado para ejercer el derecho de querellarse y hacerse parte de la investigación, sin perjuicio a que va a ser un actor importante por ser el denunciante y respecto de quién se le requerirán eventualmente antecedentes para acreditar los hechos que ha denunciado. ¿Ya? Lo importante y lo relevante es que contar con antecedentes iniciales y la forma como se efectúa la denuncia. Ahí Marilu le entregó un link para los efectos de hacer las denuncias correspondientes. La denuncia puede formularse ante carabineros, investigaciones, en fiscalía presencialmente, pero también a través del sitio web de la fiscalía, que tiene un banner que uno lo puede descargar y ahí ingresa con la clave única y hacer las denuncias correspondientes. También se pueden atachar
algunos documentos correspondientes a la misma, y evidentemente se puede hacer el seguimiento después a través de la Fiscalía. Eso por esta parte. Luego, la ley 21.746, cuyo objeto es modificar la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indican. Y tal cual ya hemos expresado previamente, fue publicado el pasado 24 de mayo. Y para los efectos penales, evidentemente, es a contar de esta fecha que empiezan a correr todos los efectos legales penales que nosotros hemos aludido. Más allá de que la ley establecía ciertas penas hasta esta fecha, a contar de esta fecha, vienen a hacerse efectivas y patentes. Se me viene a la mente un caso que salió hace pocos días o hace pocas semanas en noticia, pero quiero, más adelante me voy a referir a ese caso particular. El artículo 202 en su inciso primero queda exactamente igual. Sin embargo, en su inciso segundo se hace un aumento de pena. Primero se aumentó la pena corporal, que de presidio menor en su grado mínimo pasó a tener un presidio menor en su grado medio a máximo. Y respecto de la pena pecuniaria, pasó de 50 a 500 UTM, pasó una multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales. O sea, hace una elevación bastante enorme respecto de ambas situaciones, siendo la misma conducta. Respecto de lo que ocurre con el inciso tercero, respecto al facultativo, se le castiga con presión menor de su grado medio a máximo y una multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales. O sea, queda exactamente igual que como estaba previamente. Pero además le impone al tribunal el deber de aplicar la inhabilitación especial temporal para ejercer la profesión o oficio de médicos, cirujano, matrona o cirujano dentista durante el tiempo de la condena. En estricto rigor lo que hace es modificar la sanción previa, pero solo la limitaba a la posibilidad de emitir licencias médicas. O sea, podía ejercer la medicina perfectamente, pero sin poder emitir licencias. Ahora, derechamente no puede ejercer la profesión médica, con lo que conlleva necesariamente a la imposibilidad también de emitir licencias médicas. El inciso cuarto queda igual, que en caso de haber una reiteración de conductas, aquí lo que ocurre es que se elevan las penas en un grado, ¿ya? Y la multa también se aplica igual. Pero el inciso quinto es un nuevo inciso que que señala, habla de el uso malicioso de estos documentos falsos. Cualquiera sea la forma que se hayan obtenido, se impondrá la pena de reclusión menor de su grado mínimo a medio, ¿ya? Y una multa de 25 a 250 unidades tributarias mensuales en caso de reincidencia. La sanción se aumenta en un grado. Aquí es bastante particular la situación que ocurre porque este inciso en el fondo viene a regular algo que previamente está en el artículo 204, como lo habíamos analizado previamente. El 204, si ustedes se fijaron, regulaba el uso de los dos artículos anteriores, entre ellos las licencias médicas, se le imponía una pena de 61 a 540 días, pero la verdad las cosas es que acá cataloga todo esto como dentro de una norma en específico, pasándose a la norma especial, y evidentemente que es la que corresponde aplicar en caso de uso malicioso de estos documentos. Y evidentemente estas son las sanciones que correspondería hacer
uso en caso de encontrarnos en una eh, hipótesis como esta. La, la- el- Señala que alque, entonces es un sujeto activo neutro, cualquier persona puede incurrir en ella, así que no impone un sujeto activo calificado, ¿ya? Exige un dolo directo, que en el fondo es el conocimiento de la falsedad del documento que se está utilizando. ¿Y qué pasa entonces con el artículo 204 del Código Penal? No es modificado por la ley 21.746, pasa a tener un carácter meramente supletorio respecto de cualquier conducta que se entienda no contemplada respecto a las modificaciones que se hicieron al artículo 202. Puede referirse a funcionarios públicos o particulares y sanciona la acción de falsificar un documento y también el uso de documentos falsos. Y también, igualmente, que lo hace el actual inciso final del 202, requiere dolo directo. Respecto a casos recientes de licencias falsas y que han aparecido en prensa, ¿ya? Tenemos el caso de don Germán Arce, que trabajaba en el DOM de Maipú, en la Dirección de Obras Municipales. Este señor, si ustedes conocen el caso, tuvo la ocurrencia de sacar unos pasajes a Bariloche, se fue con la polola y para poder hacer los viajes obtuvo unas licencias médicas falsas que después pasaron a conocimiento de las autoridades comunales y que hicieron la denuncia y que hace poco fue condenado a, por los delitos de obtención de licencia falsa y obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Y las penas que se le impusieron fueron 60 días de prisión en su grado máximo, y el pago de una multa de 35 unidades tributarias mensuales y suspensión de cargo de oficio durante el término de la condena, y sufrir la pena de 60 días de prisión en su grado máximo y el pago de una multa de 5 unidades tributarias, la accesoria suspensión de cargo de oficio durante el término de la condena. Aquí la reflexión que evidentemente yo quiero hacer es que, primero, en prensa se dijo mucho que este era como el primer caso de las licencias falsas que había salido a la luz pública. La verdad, las cosas que no decía relación propiamente tal con la ley 21.746. Esto, y vale la redundancia, pero Marilu ya lo anticipó, esto es legislación de larga data, estamos hablando del año 2012 que existe esta legislación. Y respecto de este señor, lo que se le aplicó fue simplemente la legislación existente a la época de ocurrencia de los hechos. Si es que no me equivoco, estos hechos fueron descubiertos por ahí en el año 2018, entonces no estamos hablando de que es un caso reciente, sino que simplemente fue cuando se ocurrió la condena y quedó ejecutoriada. Entiendo que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad que se intentó en contra de la sentencia dictada por el noveno juzgado de garantía de Santiago. Y tenemos este caso que es bastante particular. Básicamente la señora Paulina Carrasco Godoy, doctora, eh, ella fue condenada por fraude al fisco y lavado de activos, acogiéndose además la demanda que dedujo el Consejo de Defensa del Estado. Las condenas fueron 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo por fraude al fisco, 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de lavado de activos y debe pagar la suma de 1.180.000.000 como restitución a FONASA. Además, le fueron incautados por la vía del comiso, sumas de dinero, vehículos, bienes muebles, especies y demás especies que fueron incautados. ¿Qué fue lo que hizo la doctora Carrasco? Ella lo que hacía era emitir bastantes licencias médicas
a personas conocidas, entre ellos sus hermanos, y las personas que se veían beneficiadas por la emisión de esta licencia le reversaban los fondos a ella para que hiciera actos de enriquecimiento a través de esto. Entonces, esto finalmente deviene que el Ministerio Público inicia una investigación y concluye en que ella había realizado este tipo de actos dentro de otros más. Aquí vemos que también hubo una condena por lavado de activos, lo que básicamente se traduce en que compró o adquirió bienes con estos fondos que obtuvo respecto de estas licencias médicas que se hizo el pago y que finalmente se fue condenada. Eso, muchas gracias. Esperamos sus consultas a través de los mensajes. Marilu, Sí, hay una sí, pregunta. ahí estaba viendo que respecto a un contrato a plazo fijo, ¿cierto? Si podían poner término, si mal, a ver. Claro, si un trabajador tiene contrato a plazo fijo y está con licencia, ¿le puedo dar término al contrato? No. O sea, si el contrato está con un plazo fijo y la licencia abarca ese tiempo, se da el aviso del término del contrato. La precaución que hay que tener, ¿cierto?, es que hay que dar el aviso. No porque esté con licencia no se le dé el aviso o que se piense, ¿cierto?, de que termina por el solo Ministerio de la Ley porque no le han dicho que le van a renovar el contrato. En este caso hay que tener la precaución, ¿cierto?, de mandarle una carta al trabajador e indicarle que su contrato termina en el plazo convenido. Eso. Bueno, acá yo creo que cualquiera que pueda hacer la presentación con posterioridad, ¿cierto, Claudio? Pueden ustedes escribir en la plataforma y hacernos cualquier consulta atingente al tema que los podamos ayudar. Creo que hay otra pregunta. Bueno, acá la consulta es si la persona está con aviso de término de contrato con 30 días de anticipación, ¿cierto? Y este trabajador presenta una licencia. Al presentar una licencia, el aviso se va a suspender por el periodo que dure. Y una vez terminada la licencia, continúa, ¿cierto?, el plazo de los 30 días. Ahí dice, igual puedo finiquitar cuando terminen los 30 días. Correcto. O sea, el aviso ya se dio, por lo tanto, el aviso se suspende mientras dure la licencia, continúa una vez que termine la licencia y ahí el término del contrato surte efecto a través de la carta de aviso que se haya entregado.
Como le indicábamos, cualquier consulta nos las pueden realizar con posterioridad, ¿cierto? A la plataforma. Claudio o yo las vamos a estar revisando, ¿cierto? Y podemos contestar cualquier duda que tengan al respecto. Así que ha sido un gusto. Eh, a ver. A ver, se supone que el término, entiendo acá, la persona que está con la consulta anterior dice, puede ser, si presenta la licencia mañana y el aviso era hasta hoy. Bueno, ahí hay que aplicar lo que yo indiqué en la presentación, ¿cierto? Una vez terminado el contrato de trabajo, las licencias no se recepcionan. El trabajador tiene que tramitarla o ex trabajador tiene que tramitarla directamente a la institución de salud afiliado con la ayuda si tiene alguna dificultad con la inspección del trabajo. O sea, si el contrato termina hoy día y él presenta una licencia mañana, ya está extemporánea. El empleador no está obligado a tramitarla. A menos que la fecha, ¿cierto?, sea con anterior al día de hoy que termina el contrato. Ahí hay que tener cuidado porque una es la fecha de emisión y la otra es la fecha desde cuando comienza el reposo. Ahí hay que tener cuidado en ese caso específico. Ahí está, justamente hace la acotación de que lamentablemente, claro, la licencia te abarca el último día del aviso, por lo tanto, ese día se suspende y continúa una vez que termine la licencia. Eso sería. Cualquier respuesta o sea, cualquier consulta la vamos a ir evacuando por correo. Quedamos. Aquí, disculpa, que Sí. me consulta Carlos Ah, que sí. si compartirá el video presentación con los vínculos para las denuncias. Ah, Envíanos sí, un requerimiento, ¿ya? claro. La página del estudio solicitando que se te comparte las presentaciones correspondientes, no tenemos inconveniente Sí, en eso. porque efectivamente ese vínculo lo conseguí de una institución que tuve que visitar como cuatro y al final una persona de recepción me dio ese link porque era el único que funcionaba. Así que por eso se los compartí ahí porque en realidad fue como tipo servicio público. Te pimponean de un lado para otro. Así que eso, un gusto y quedamos atentos a sus consultas. Ya. Ok. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a todos.